Hola amigo mío, espero te encuentres súper bien. En esta clase vamos a hablar sobre qué son los arreglos unidimensionales. Muy bien, arreglos unidimensionales. Entonces, un arreglo unidimensional es una variable modo vector que se establece como una colección ordenada de datos en la que se hace referencia a cada elemento del arreglo por medio de un índice. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que tenemos un tipo de mueble para el cual tiene diferentes cajoncitos. Tenemos unos cajones. Bien, ahora, este mueble yo lo voy a denominar como una variable. Entonces yo lo voy a denominar A. A va a ser igual a este mueble. Y este mueble tiene los respectivos cajones en donde yo puedo almacenar información. Entonces yo puedo almacenar información en el cajón 1, en el cajón 2, en el cajón 3, etc. hasta el cajón N. Bien, la información que yo vaya a almacenar en cada cajón tiene que ser siempre del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que almacenar un vector unidimensional siempre como entero. Recordemos que como entero lo definíamos como int, como flotante. Esto lo definíamos que el flotante era el que tenía pues decimales, como float. Teníamos también lo que sería carácter como string. Carácter como char. Bien, a lo cual también hace referencia a una cadena de caracteres. Ahora, es importante notar que cada una de estas casillas o cada uno de estos cajones tiene un respectivo tamaño. Entonces, hay dos tamaños cuando hablamos de arreglos unidimensionales. El tamaño 1 me habla del tamaño del vector. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño del vector van a ser la cantidad de cajones que yo tenga. O sea, van a ser n en este caso, que va a ser el máximo de cajones que yo voy a tener para mi vector. Y el otro tamaño es el tamaño de cada cajón, o sea, el tamaño de cada posición del vector. En este caso sería el tamaño de cada una de esas cajitas. ¿Me explico? Uno puede asumir que si hablamos de un entero o hablamos de un flotante, pues directamente el tamaño va a ser 1, pues en una caja lo que yo hago es que almaceno un número. Bien, pero cuando hablamos de lo que sería un carácter o una cadena de caracteres, es necesario definir este tamaño, para lo cual si yo coloco por ejemplo en este cajón lo que sería la palabra hola, vemos que la palabra hola tiene 4 caracteres. Tenemos el H, el O, el L y el A. Al tener 4 es por esta razón que es importante definir el tamaño de cada posición del vector. Ahora, cuando yo defino este tipo de arreglos en el código o en el lenguaje de programación, siempre debe respetarse la siguiente sintaxis, en donde tenemos el vector y vamos a tener dos casillas. La primera casilla me denota lo que sería el tamaño del vector y en la siguiente casilla me va a denotar el tamaño de cada posición del vector. Entonces en este caso sería lo que sería el cuadrito en donde denotamos cuántos caracteres vamos a tener en este entonces. Esto únicamente sucede, como les decía, en char, cuando hablamos de una cadena respectiva de caracteres. Muy bien, entonces en este orden de ideas vamos con un ejercicio para que se entienda mucho mejor.